Espero estén muy bien. Bueno, nuestra actividad de esta semana se trata de leer textos no literarios. En este caso, vamos a leer comprensivamente textos no literarios para ampliar conocimiento y formarnos una opinión. Vamos a leer y saber todo lo relacionado con el reportaje. Entonces, los invito a reconocer las características del reportaje. Vamos a hablar acerca de el texto no literario y textos literarios y les voy a decir de qué se trata la actividad. Bueno, antes de empezar con la definición del reportaje, recordemos un poco lo que es texto literario y texto no literario. Bueno, partamos primero con el texto literario. El texto literario tiene que ver todo aquello con narraciones reales o ficticias creadas por algún autor, algún poeta, algún dramaturgo, etc. Pero su finalidad, su principal característica es presentar una emoción al lector. ¿Ya? Entonces, ¿dónde encontramos esa emoción? Cuando leemos cuentos y nos entramos en la historia y a veces nos metemos tanto que decimos, ay, ¿qué le va a pasar a ese personaje principal? ¿O por qué hizo eso? Etcétera. Lo mismo en las leyendas o en las fábulas, ¿cierto? O cuando leemos un poema y hay una emoción dentro de ese poema que es muy nostálgico, o a veces decimos, ay, es que me hizo llorar ese poema, o ese poema me acordó de alguien, o de mi mamá, o de mi papá, etc. O cuando vemos obras dramáticas, en este caso leemos obras dramáticas o vemos obras teatrales, también los personajes presentan emociones cuando interpretan ese papel y nos las transmiten. Entonces nosotros nos emocionamos o lloramos o reímos con esos personajes. Entonces, la característica principal, fundamental, que no se les olvide de las narraciones del texto literario es que presenta emoción y aparte que en el texto literario puede ser creado con aspectos de la vida real o inventado. Ya. En el texto no literario, lo más importante del texto no literario es que informan. Su característica fundamental es que presentan información, informan sobre algún tema, sobre alguna receta, sobre algún producto, sobre algún hecho, suceso, etc. En el texto no literario no se puede o no juega un papel importante la emoción, no se presenta la emoción. ¿Por qué no se presenta la emoción? Porque ese texto tiene que ser muy objetivo, es decir, muy concreto, tiene que ser muy serio para que la gente, para convencer a la gente. Entonces, ¿dónde vemos esa seriedad en los textos? Vemos en las noticias, tienen que ser muy concretas y verdaderas, no pueden ser inventadas. En los reportajes, porque dentro del reportaje hay una investigación detrás que hace el periodista para podernos presentar algún tema de interés. También vemos en las noticias, ya les dije, en los artículos informativos y también existe una forma de informar en los textos instructivos. En este caso nos instruyen para realizar algo, es decir, una receta o para armar algún mueble o, o para seguir algún paso, ¿cierto? Etcétera. Como les decía al principio, nuestro objetivo es que vamos a leer comprensivamente textos no literarios. En este caso, vamos a leer un texto, un reportaje. Entonces, ¿qué es un reportaje? Tenemos que tener la base de qué se trata el reportaje. El reportaje es el resultado constante de una investigación que ha hecho un periodista. Dentro de esa investigación que hace, el periodista describe detalladamente, analiza a fondo el tema que nos va a dar a conocer, que por lo general son temas que le interesan al público,
Dentro de ese reportaje el periodista presenta imágenes como apoyo de su trabajo y además hace entrevistas a las personas que están involucradas dentro de ese tema. Entonces, como les decía, vamos a leer un reportaje. En este caso, el reportaje se trata de la persona, de esta persona que está aquí, de esta persona, vamos a conocer un poco lo que él realiza, ¿ya? Entonces, antes de empezar a leer el reportaje que está en el libro, quiero que ustedes escriban las respuestas en su cuaderno, estas 3 respuestas. La primera, observen la imagen, esta imagen que ven aquí de este sujeto, de esta persona. ¿Qué les transmite la expresión de la persona? ¿Qué les transmite esta expresión que aparece en su rostro? ¿Qué les transmite? Alegría, tristeza, enojo, rabia, emoción. ¿Qué les transmite y por qué? Pregunta número 2. ¿A qué creen que él se dedica? ¿Qué oficio o profesión creen que se dedica esa persona? Y la pregunta número 3. Imagina algo simpático o divertido que esté realizando en ese momento esa persona. ¿Ya? Entonces, primero responden estas preguntas para después leer el texto. Como hemos leído el texto relacionado con Patch Adams, los invito a realizar la actividad de la página 42. Entonces van a responder las preguntas. Estas preguntas que están aquí, que son las siguientes. Van a responderlas en su cuaderno. Primero, la directora de la Corporación Doctor Feliz, eso aparece en el texto, ella habla de la risoterapia, por eso está como subrayado de otro color, y dice lo siguiente, que la forma de hacerlo es tomando como ejemplo el amor de madre. Ahora viene la pregunta, ¿qué quiere decir con esta comparación? ¿Por qué creen ustedes que la directora de esa corporación compara el amor de padre con la risoterapia? Esa es la primera pregunta de esta actividad. Recuerden hacer las 3 preguntas anteriores, ¿ya? Pregunta número 5. Escribe de qué manera contribuyen los voluntarios a mejorar la calidad de vida de las personas. Me van a escribir qué hacen esos voluntarios para mejorar la vida de las personas. La número 6. Explica por qué los miembros de la agrupación Doctor Feliz dicen que deben mantenerse estudiando constantemente. ¿Por qué creen ustedes que ellos dicen que hay que estudiar seguido? ¿Ya? Y la número 7. ¿Por qué creen que la risa y el humor pueden ayudar a las personas en general? Entonces, estas preguntas quiero que las respondan en sus cuadernos y le tomen foto y me envíen la respuesta tanto de estas preguntas como de las preguntas de la diapositiva anterior, ¿ya? Entonces nos vemos en el siguiente video. Bye.